Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del ciclo Revisitando la crítica de la razón pura, consecuencias epistemológicas y políticas, a 300 años del nacimiento de Immanuel Kant. En el parágrafo 1 de la introducción vamos a encontrar el principio que organiza la teoría kantiana del conocimiento. Este es el principio según el cual todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo nuestro conocimiento se deriva de ella. Cito: no hay duda de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pues si no fuese así, ¿qué despertaría nuestra facultad cognoscitiva para que se pusiera en ejercicio si no aconteciera esto por medio de objetos que mueven nuestros sentidos y en parte producen por sí mismos representaciones, y en parte ponen en movimiento la actividad de nuestro entendimiento para compararlas a esta, conectarlas o separarlas, y elaborar así la materia bruta de las impresiones sensibles, y hacer de ella un conocimiento de objetos que se llama experiencia? Según el tiempo, pues, ningún conocimiento precede en nosotros a la experiencia, y con esta comienza todo conocimiento. Fin de cita. Crítica de la razón pura, introducción B1. Con esto, lo que Kant va a subrayar es que el objeto de la experiencia científica es un compuesto que se constituye con material suministrado por la sensibilidad, definida como la facultad de recibir representaciones, o sea, nuestra capacidad de ser afectados por las cosas, y por un conjunto finito de conocimientos a priori que como tales no se derivan de la experiencia. Estos componentes Kant los denominará conceptos y principios del entendimiento puro. Para justificar la presencia de elementos a priori en el objeto de la experiencia científica, Kant va a recurrir al análisis, entendido como descomposición, de la idea de causalidad o de conexión necesaria realizado por David Hume. Según este autor, todas nuestras ideas se derivan de impresiones sensibles que recibimos a través de nuestros sentidos. Observemos que Kant no habla de sentidos, sino de sensibilidad. A partir de allí, según Hume, el entendimiento produce, como copias, ideas simples y luego las combina conforme a las leyes de la asociación, para formar ideas complejas. De allí que todas nuestras ideas, para ser legítimas, deberán tener en su origen una impresión sensible. Ahora bien, cuando Hume se pregunta ¿cuál es la impresión sensible que se encuentra en el origen de la idea de causalidad o de conexión necesaria entre dos fenómenos?, considera que esta idea no tiene su fuente ni en los sentidos externos ni en el sentido interno, por lo cual llega a la conclusión de que esa idea, que más que una conexión es una conjunción entre dos fenómenos que aparecen generalmente juntos y sucesivamente, no tiene ninguna impresión sensible que le corresponda, y es el resultado del hábito o de la costumbre de asociar dos fenómenos. Por lo tanto, la idea de conexión necesaria no tiene un fundamento legítimo si nos atenemos a los principios rectores del empirismo. Ahora bien, Kant, lejos de adherir a las conclusiones de Hume, considera que la idea de conexión necesaria es un conocimiento a priori que nos permite organizar el cúmulo de impresiones brutas que recibimos a través de la sensibilidad. Con esta primera aproximación, Kant intenta probar que si descomponemos el objeto de nuestras representaciones científicas, nos vamos a encontrar con elementos de distinto origen. Aquellos que se derivan de la experiencia serían los elementos empíricos, y aquellos que no se derivan de ella, que serían los elementos puros o a priori. Kant introduce entonces la diferencia entre conocimiento puro y conocimiento empírico, y reconoce la existencia necesaria de elementos a priori en nuestros objetos de conocimiento. Cito: es fácil mostrar que hay efectivamente en el conocimiento humano tales juicios necesarios universales en sentido estricto y por lo tanto juicios puros a priori.
Si se desea un ejemplo tomado de las ciencias, basta considerar todas las proposiciones de la matemática. Si se desea uno tomado del uso más vulgar del entendimiento, puede servir para ello la proposición de que toda mudanza debe tener una causa. Y en esta última proposición, el concepto mismo de una causa contiene tan manifiestamente el concepto de una necesidad de la conexión con un efecto y el concepto de una estricta universalidad de la regla, que ese concepto de causa se arruinaría por completo si, como lo hizo Hume, se quisiera derivarlo de una frecuente concomitancia de lo que acontece con lo que lo precede y de la costumbre, y por lo tanto de una necesidad meramente subjetiva, allí originada, de conectar representaciones. Y aún sin tener necesidad de tales ejemplos para probar la efectiva realidad de principios puros a priori en nuestro conocimiento, se podría exponer el carácter imprescindible de estos para la posibilidad de la experiencia misma, y por lo tanto se podría exponer a priori aquella realidad efectiva. Pues ¿de dónde iba a sacar la experiencia misma su certeza si todas las reglas según las cuales ella procede fueran siempre empíricas y por lo tanto contingentes? Fin de cita. Crítica de la razón pura, introducción, B5. Kant plantea entonces lo que aparece en el punto 3 de la introducción, esto es, que la filosofía tiene necesidad de una ciencia que determine la posibilidad, los principios y el alcance de todos los conocimientos a priori, lo que implica que es indispensable llevar a cabo una crítica, un examen, una revisión de la facultad de conocer, porque, cito, ahora bien, por cierto que parece natural que no se erija enseguida, tan pronto como se ha abandonado el suelo de la experiencia, un edificio con conocimientos que se poseen sin saber de dónde proceden y confiando en el crédito de principios cuyo origen se desconoce, sin asegurarse previamente de los fundamentos de él mediante investigaciones cuidadosas. Y parece natural que por consiguiente se haya planteado, más bien, hace mucho tiempo, la pregunta de cómo puede el entendimiento llegar a todos esos conocimientos a priori y qué alcance, qué validez y qué valor puedan ellos tener. En efecto, no hay nada más natural, si por la palabra natural se entiende aquello que debería acontecer de manera justa y razonable, pero si se entiende por eso lo que habitualmente sucede, entonces nada es por el contrario más natural ni más comprensible que el que esta investigación haya debido quedar largamente sin hacer. Pues una parte de estos conocimientos, los matemáticos, está desde antiguo en posesión de la confiabilidad y por ello permite también a otros conocimientos una expectativa favorable, aunque estos sean de naturaleza enteramente diferente. Además, si se ha salido del círculo de la experiencia, se está seguro de no ser refutado por la experiencia. El aliciente de ensanchar uno sus conocimientos son tan grandes que uno solo puede ser detenido en su progreso por una clara contradicción con la que tropiece. Pero esta se puede evitar si uno hace sus invenciones con cuidado, sin que por ello dejen de ser invenciones. Las matemáticas nos dan un ejemplo brillante de cuán lejos podemos llegar con el conocimiento a priori, independientemente de la experiencia. Ahora bien, ella se ocupa de objetos y de conocimientos solo en la medida en que ellos se pueden exponer en la intuición, pero esta circunstancia fácilmente pasa inadvertida porque la mencionada intuición puede ser ella misma dada a priori y por lo tanto apenas se diferencia de un mero concepto puro. Arrebatado por semejante prueba del poder de la razón, el impulso de ensanchamiento no reconoce límites. La ligera paloma, al surcar el libre vuelo al aire, cuya resistencia siente, podría persuadirse de que en un espacio vacío de aire le podría ir mejor. Fin de cita. Crítica de la razón pura, B8. Con esto, Kant quiere subrayar que no se trata simplemente de confiar, como hacen los dogmáticos, en el poder de la razón, sino de preguntarse previamente acerca de su capacidad para resolver los problemas que ella misma se plantea. Y justamente esta tarea, la de llevar adelante un examen de la facultad de conocer,
ha quedado pendiente porque hay una ciencia, la matemática, que nos da un claro ejemplo de que podemos hacer uso del conocimiento a priori, tales como los números o las figuras geométricas, para configurar nuestra experiencia. Sin embargo, dice Kant, hay que ser cuidadosos. Cuando la razón introduce subrepticiamente y sin examen previo afirmaciones de las que no se pregunta cuál es su alcance. Con ello, la razón tiende a ensanchar el uso de los conceptos más allá de los límites de la experiencia, y con esas operaciones termina inmersa en contradicciones que no puede resolver. Los esperamos en nuestro próximo episodio.